Presidente de la Asamblea mantuvo primer conversatorio con medios de comunicación. Este jueves, Pleno de la Asamblea Nacional integrará las comisiones especializadas para el periodo legislativo 2019-2021. Existe expectativa desde las diferentes bancadas políticas. Comisión de Fiscalización dio luz verde al trámite de juicio político en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa. La sesión en el Pleno podría desarrollarse el próximo lunes. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, Julio César Trujillo, continúa con un cuadro crítico sobre su salud. Su pronóstico es reservado, así lo explicó el director del Hospital Metropolitano, Raúl Hervis. Gobierno Nacional prepara reformas en materia laboral. Los acuerdos se alcanzaron tras la reunión de este miércoles del Consejo Nacional de Salarios. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Saludos a todos y bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias en este miércoles 15 de mayo de 2019. Como siempre, la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de los medios legislativos. Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida las noticias. Iniciamos. El nuevo presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, mantuvo un conversatorio este miércoles con representantes de los medios de comunicación a quienes expuso los ejes en los que se enfocará su trabajo, los consensos con las diferentes fuerzas políticas y los distintos procesos de fiscalización serán sus temas prioritarios. Además, anunció que se intensificarán las sesiones plenarias para evacuar la mayoría de proyectos de ley. Para el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, será fundamental en su presidencia mantener los consensos con las diferentes fuerzas políticas, puesto que asegura no existe movimiento que tenga mayoría. La coyuntura actual de la Asamblea Nacional tiene varios conceptos. El primero es que ninguna fuerza política tiene una mayoría absoluta dentro de la Asamblea. Y esto significa de que nosotros día a día tenemos que ir construyendo acuerdos para que esto pueda permitir que haya un consenso. Informó que existen 800 proyectos de ley presentados y 180 pendientes en trámite en las diferentes comisiones, por lo que adelantó que temas como salud, económico, tránsito y de lo laboral serán prioridad en la agenda legislativa. Hay una necesidad imperiosa por buscar mejorar la economía de los ecuatorianos y eso implica una agenda en función de generación de empleo y desarrollo económico. La fiscalización también será fundamental en su presidencia, de ahí que adelantó que temas como INA, Arroz Verde y juicio político en contra de la ex canciller estarán en el debate en los próximos días. El caso de Arroz Verde todavía está en un proceso de resolución en el Pleno, así que esperemos de que en lo que yo puedo un poco conocer, esto también irá y deberá ir a la Comisión de Fiscalización. Yo le pondría como fecha máxima que el Pleno trate el juicio de María Fernanda Espinosa el día lunes. Tras la conformación de las comisiones, el presidente mantendrá una reunión con los representantes de todas las bancadas a fin, dijo, de definir la agenda legislativa hasta el 2021. Indicó también que por la cantidad de trabajo se intensificarán las sesiones plenarias, así como el trabajo en territorio. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y este jueves, el Pleno de la Asamblea Nacional integrará las comisiones especializadas para el periodo 2019-2021. La sesión plenaria 595 está convocada para las 16 horas. A puertas de la integración de las comisiones especializadas de la Asamblea Nacional para el periodo 2019-2021, las aspiraciones de los legisladores se hacen evidentes de a qué comisión desean integrar, así también de los que quieren mantenerse en las mismas mesas legislativas, pero también hay críticas de cómo se está llevando el proceso. La legisladora Verónica Arias señaló que no han sido consultados. A más de ello, alertó que el movimiento Creo liderará varias comisiones. Al movimiento Creo le van a dar varias presidencias de comisiones, le dieron la vicepresidencia de la Asamblea,
una vocalía en el Consejo de Administración Legislativa, varias presidencias y vicepresidencias de comisiones. Ante ello respondió el legislador Luis Pachala de las filas de Creo. Dijo que los votos acertados buscan una agenda legislativa consensuada. Una mayoría para ayudar a la gobernabilidad, para ayudar justamente a que se dinamice la agenda legislativa. De su lado, el asambleísta Fernando Burbano, parte de la bancada Acción Democrática Independiente VADI, anticipó que los integrantes del bloque serán parte de varias comisiones. Es evidente, dijo, la nueva mayoría al interior del legislativo. Como VADI creo que vamos a tener 2 presidencias y 2 vicepresidencias. Desde el bloque oficialista, el presidente de la Asamblea, César Litardo, no dio nombres, pero adelantó que el movimiento Alianza País lideraría varias comisiones. Creo que nosotros podríamos presidir unas 5 o 6 comisiones dentro de la legislatura. La expectativa crece con aquellos asambleístas que presiden comisiones como María José Carrión, que lideró la Comisión de Fiscalización. Ella sostiene que desde la mesa legislativa que le toque trabajar, fiscalizará de la misma manera. Le consultamos si presidiría nuevamente la mesa. Ella respondió: todavía no se ha decidido, no se trata de posiciones individuales, sino como bancada haremos una propuesta integral. También hay legisladores que ya aspiran a integrar otras comisiones, como Juan Bustamante, que actualmente es parte de gobiernos autónomos. Su propuesta es conformar la Comisión de Soberanía Alimentaria. O como Tito Puanchir, que espera quedarse en derechos colectivos porque sus propuestas reposan en la mesa. Trabajar en la agricultura, muchas cosas que todavía no se han dado en agricultura, que los agricultores no están bien. Dar seguimiento, 5 proyectos que he metido y también otras propuestas más que estamos armando en tema de derecho territorial, derecho cultural. Este jueves a las 16 horas está convocada la sesión plenaria 595, como único punto, la integración de las comisiones especializadas de la Asamblea Nacional. Mariela Logroño, TVL Noticias. Con 7 votos afirmativos, 2 abstenciones y 3 ausencias, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea recomienda al Pleno dar paso al enjuiciamiento político en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa por incumplimiento de funciones. El trámite podría derivar en la censura política a la exfuncionaria y actual presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas. El documento deberá ser conocido y aprobado por el Pleno. Tras concluir la lectura de las pruebas de descargo enviadas por la ex canciller en las que argumentó no haber incumplido sus funciones y negó las acusaciones en su contra, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe en el que se recomienda al Pleno la censura de María Fernanda Espinosa. Contundencia de las pruebas, la presión ciudadana y, como ustedes vieron, la insistencia en una muy atropellada sesión, hoy logramos que se llame a juicio político a la ex canciller María Fernanda Espinosa. En el informe se agregaron algunas causales y se le acusa de haber incumplido funciones establecidas en la Constitución respecto de la falta de acciones sobre los hechos ocurridos en la frontera norte. Se le acusa también de irregularidades para otorgar la naturalización a Julian Assange y de la falta de atención a los ecuatorianos que residen en Venezuela. Se demostró durante este juicio político que nuestros compatriotas estuvieron abandonados, que eran sacados de las filas para no recibir comida. Evidente falta de cumplimiento que demostró que durante el tiempo que estaban secuestrados antes del asesinato, obviamente las relaciones internacionales la tuvieron que realizar los propios familiares. Las legisladoras Carla Chávez y Silvia Salgado fueron quienes se abstuvieron en la votación, pues consideran que la naturalización de Assange no debe incluirse en el informe. No creo oportuno unificar este incumplimiento con la causal de la crisis de la frontera norte, en la que sí, de manera expresa y categórica, se dejó en indefensión. La naturalización no se debe reducir a analizar la aplicación de un protocolo como mecanismo de aplicación de la ley de movilidad humana. La naturalización es inherente a un derecho internacional que tiene que ver fundamentalmente con el derecho de asilo. En el informe, la Comisión recomienda además que se remita la información a Contraloría para que realice un examen especial sobre los fondos públicos destinados en el caso Assange, así como solicitar a la Fiscalía que investigue si hubo el cometimiento de delitos en el caso de la frontera. El documento deberá ser debatido y aprobado en el Pleno de la legislatura. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y a continuación recibimos a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua.
Miga chihuaychigayukuna, ñukunchi ñami kaypi kasna kaychishikuna, willaykunata kichwashimipi apamunchik. Mashi Belki Sánchez, aychichi willaykunawan kaypi kallarinchik. Conversatorio presidente. Kay mamayakta tandanakuy tapushak, mushuk pushak, César Litardo apugimami kunan kay punja ima kakasna willachik hatun antapi llankak runakunawan shuk rimanakuy ñawpanman aparka. Kaypika imashina yakasna kay shamuk punjakuna kay watakuna imapi llankaykuna kay mamayakta tandanakuy ukupi paktanatami riksichirka. Kallaripi kanirka ñukunchik kakasna kay hatun llankaykuna imataka tandanakuykunawan apukunawan makipurashpami kamachikuna ruraypi shinallati llankaykuna ñawinchi imapi ñawpakman katishun nirkami. Shinallati kasna kay hatun tandanakuy imapika kay fiscalización chay paktanami kan chaytami ñukunchik kasta kay punjakuna imapi llankaykunapi kay ña astawan kaypi rikushpa kallarishun nishpami riksichirka. Shinallati shukti yuyay imamanta kanirkami ñukunchik kay punjakuna imapimi rikushkanchik ninmi tawka kamachikuna ruranapa killkakuna kayma yaykumushkata. Astawan kaykunata rikururashpa katina imapaka kasna kay tandanakuykuna imami astawan utkashpa tiyanakan chaytami ñukunchik kaypi astawan sinchiyachishun nishpami willachirkapash. Shinallati kamachikuna rurana imamanta rimashpa kanirka kay hambinamanta kullki llaktapi llankanamanta kamachikuna imatami kallaripika rimanakushpa ñukunchik llankashun nishpami riksichirka. Expectativa comisiones, shinallati kay mamayakta tandanaku yuku imapakmi ñakaya punja, kullka punja imapak kasna ñatukuy apukunata kayachishka kan, kaypimi kasna kay mingarishkapi kasna ña rakirinapak hatun tandanakuy imapi kaypika apukuna ña agllaringa. Chaytami kay apunjaka rimanakunka kuna. Shinallati kasna kay mingarishka ukupi aglarishka kipaka kay mingarishka tapushakuna kipa pushakuna imami kasna ña kikin kay mingarishka ukupi llankashpa agllanapak llankanka kuna. Shinami kasna kay hatun tandanakuy imapika kay ishkay waranga chunga iskun watamanta ishkay waranga chunga ishki shuk watakamami llankaykuna imataka paktachinga kuna. Juicio Fernanda Espinosa, shinallati kay fiscalización mingarishka uku imapipash astawan kaypi llankashpa katikunkunami kay kutin imaka kay ñawpa ex canciller María Fernanda Espinosa warmi imatami kasna kay juicio político ñawinchi imaman kayachinapa kay mingarishka ukupika arinishka kuna. Shinallati kasna kay killka imapi kasna ñawinchita paktachina minishpaka kanchis aripi apushitaykuna imami apukunaka nishka. Shinallati ishki apukunaka mana apushitashkakuna shinallati 15 apukuna imaka kay rimanakuy imamanka mana chayamurkakunachu. Shinami kasna kay hatun apuk imata ñawinchina mankayachina imapaka kay shamuk punjakuna imami ña kasna kay mamayakta tandanakuy ukupi rimanakuykuna imata kallaringa nishpami willachirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Entrevista. Seguimos con más, amigos, de nuestro informativo y ahora en el segmento de entrevistas en donde dialogaremos o haremos un balance de lo que ha sido este trabajo parlamentario en estos 2 primeros años del actual periodo legislativo y la proyección también legislativa en lo que resta de este periodo. Nos acompañará Cristian Proaño. Cristian Proaño, abogado, consultor político, experto parlamentario. Cristian, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias, buenas noches. Sí, a los tiempos de estar por la Asamblea es algo bastante grato, ¿no? Volver
al espacio de la Asamblea. Y grato para nosotros tenerlo aquí en este espacio. Cristian, ya lo decía en la presentación de esta entrevista, un poco tener una lectura desde afuera. ¿Cómo se ha visto lo que ha sido este recorrido de 2 años? La mitad del actual periodo legislativo, en donde hemos visto una serie de episodios, hemos pasado, o al menos ahora aterrizamos en una tercera presidencia, el trabajo parlamentario en sí mismo. ¿Qué lectura breve podemos hacer? Bueno, a ver, esta es una asamblea diferente a las 2 anteriores. Me refiero desde el punto de vista desde el punto de partida de la Asamblea Nacional, más no desde el Congreso Nacional. Entonces, es diferente a las 2 asambleas anteriores, es una asamblea que ha tenido muchos más conflictos, ha habido de alguna forma, sobre todo a partir del inicio del año 2018, menos gobernabilidad de alguna forma, porque se vio fraccionada desde adentro. Es una asamblea donde las mayorías fueron móviles dependiendo de las situaciones y de las coyunturas, totalmente distinta a la asamblea anterior, en donde teníamos una mayoría clara y imposible prácticamente de oponérsele por la cantidad de asambleístas que la conformaban. Este, en cambio, sí era un tema de formar mayorías dependiendo de las coyunturas y de las temáticas a tratarse. Sumado a que sí ha habido un poco de temas extralegislativos, más del índole político, que también le han dado un matiz distinto a esta asamblea, ¿no? Bueno, evidentemente, y vamos desmenuzando un poco todos estos aspectos. Creo que no es tan posible comparar lo que ha pasado en este periodo con lo que sucedió en el periodo anterior, cuando, como usted bien cita, evidentemente hubo una amplia mayoría. Pero, ¿qué decir con la asamblea anterior, con la primera que tuvimos luego de la Constitución de la República? Bueno, esa también tiene un tinte bastante distinto, porque recordemos que esa es la asamblea institucionalizada después de todo el proceso constituyente. Un proceso constituyente de amplio respaldo hacia un partido político o movimiento político como es o como fue en ese momento Alianza País, dirigido por el expresidente Rafael Correa, en donde tenía una aceptación bastante amplia, no solo él como ejecutivo, sino todo el campo que le rodeaba. Y es efecto de eso que en la siguiente elección, aparte de la reelección presidencial, tenemos una asamblea de 100 asambleístas de sobre 137 que fueron del partido gobernista. Entonces, ese era otro momento político. Sí, fue una asamblea también fraccionada, donde Alianza País, como partido oficialista, gobernó la Asamblea Nacional en prácticamente todos los espacios: presidencia, vicepresidencias, en algunas vocales del CAL, las comisiones. La mayoría de los órganos de la Asamblea Nacional estaban dirigidos por el oficialismo, pero más allá de que sea oficialismo o no, era el momento político distinto, era el éxtasis del correísmo, y no lo hablo en mal sentido, pues era ese momento en donde toda la efervescencia política del momento daban para que haya un respaldo popular, un respaldo social, un respaldo político de todo lo que se construyó hasta ese momento en la constituyente. Bajo esta lectura, entonces, decimos que el actual momento político en términos macro es lo que ha incidido en lo que hemos visto en este periodo en la Asamblea Nacional. Totalmente. Tenemos una asamblea, recordemos de esas asambleas donde, como ejemplo, bancadas legislativas, ¿cuántas llegábamos a tener? ¿2? ¿3? No más. Hoy tenemos ¿cuántas bancadas legislativas que se forman? 5 legalmente constituidas. Ya, que son las únicas que pueden ser bancadas legislativas. Las demás, por más grupo se autodenominan bancadas. Pero no son. Desde ese punto de vista ya tenemos más fuerzas políticas representadas en una Asamblea Nacional. Si a esto le sumamos lo que pasó cuando el frente oficialista se divide en 2 grandes frentes, los asambleístas que quedan apoyando la idea de Rafael Correa, los que se quedan en la línea del oficialismo con el presidente Moreno, y los demás movimientos que también fueron dispersándose, ahí porque muchos llegaron en coalición, muchos llegaron en este consenso entre varios movimientos, y eso también vimos que se fue fraccionando.
Esto sumado a varios factores que se fueron dando. Es la primera asamblea, hablo de asambleas, ¿no? Es la primera asamblea donde vemos que hay temas como el de las exasambleístas destituidas. Se destituyó un presidente en este periodo. Esta legislatura es una legislatura que ha estado cargada de varios momentos de crisis, llamémoslo así, que le vuelve distinta a cualquier otra. O sea, además de todo el matiz legislativo, además del matiz político, el momento de la asamblea fue un momento complejo, que yo espero y entendería que es así. Si hubo consenso para nombrarle al nuevo presidente, César Litardo, a quien yo le auguro mucho éxito en este periodo, porque entiendo que los bloques y las mayorías convergieron para que él sea. Entonces, de alguna u otra forma, hay una voluntad de que las cosas funcionen en una coalición. En cuanto al trabajo legislativo en sí mismo, más allá de estos episodios que vemos un poco también han incidido en esta tarea o un poco la han venido frenando, ¿qué lectura podemos hacer? Los temas de fiscalización, por ejemplo, del control político. Fiscalización y control político se ha visto mucho más que en los periodos anteriores. Esto es indiscutible, no es un tema que sea un secreto, solo vemos los números y ya vemos que ha habido muchos más, por lo menos inicio de procesos de fiscalización, procesos que han llegado al Pleno. Tengo entendido que el proceso que estaba tratando la Comisión de Fiscalización también tiene recomendación para juicio político. Entonces, en la parte de fiscalización, creo que es abundantemente mayor a lo que vino pasando en las otras dos asambleas. Pero en cuanto a los resultados, porque una cosa es, claro, iniciar el trámite, que salga con la venia, si se quiere, del Consejo de Administración Legislativa CAL para que la comisión lo trate, pero ¿qué decir de los resultados de estos procesos? Bueno, recordémonos que los resultados de los anteriores procesos también fueron muy bajos, ¿no? En la asamblea 2009-2013 tuvimos, creo que 3 o 4 juicios políticos como tales y solamente uno prosperó en el Pleno, que es el de la ex superintendenta de bancos, si no me equivoco, pero cuando ya no estaba en funciones. Este ha sido uno de los elementos altamente criticados, justamente. Una de las principales observaciones que se hacen desde los sectores de oposición, en el sentido de que se busca iniciar estos procesos cuando la autoridad ya no es autoridad. Bueno, sí, tal vez es por los momentos coyunturales, momentos políticos, la situación. Hay que entender las situaciones políticas del momento. Pero, de alguna u otra forma, tal vez la ley y la Constitución son un poco tibias al sancionar los enjuiciamientos políticos, porque si yo ya no soy autoridad, no está dentro, o estoy dentro del siguiente año, luego de mis funciones, puedo ser censurado, pero más no destituido. ¿Cuál es la sanción que tengo? Es una sanción moral. Distinto sería que esta sanción venga acompañada de una prohibición para ejercer cargo público, aunque fuera un poquito más... Severo, si se quiere. Severo, sí, esa es la palabra, severo. Pero bueno, pero por lo menos moralmente le estamos jalando las orejas. Digo por lo menos, aunque el óptimo no sería eso. ¿Sí? Ahora, ya en la parte, dejamos a un lado la fiscalización y pasamos a la parte legislativa, los números, yo vi el informe, tuve la oportunidad de leer el informe de la gestión 2017-2019, en números, claro, es mayor a las anteriores asambleas. Eso da buena cuenta del trabajo legislativo, lo que quiere decir que más allá de la incidencia política, más allá de los conflictos, más allá de las posibles crisis y de todos los desencuentros que hemos tenido, el trabajo legislativo no se ha parado. Ahora, otro de los temas que sí tenemos que pasar a revisar es que en el momento político de la primera asamblea teníamos la obligación de aprobar todas esas leyes que por transición nos tocaban aprobar. Y se dieron, ¿sí? Entonces, nuevamente, no podemos comparar los momentos políticos, lo que podemos comparar son los números, porque no podría decir, las leyes que se hicieron hace 4 o 8 años son mejores que las leyes que se están haciendo. Son las leyes necesarias para el momento coyuntural, son las leyes necesarias para el momento político, y en este momento la Asamblea ha trabajado correctamente creando las leyes que para el momento político son oportunas. Usted bien ha dicho, leyes necesarias para el momento político y que en lo posterior, o de las cuales hemos visto
una serie de reformas a esas mismas leyes que se han venido tramitando. Por supuesto, porque lo que pasa es que es un tema estructural del Estado. Entonces, lo que hoy yo puedo creer que es bueno, por ejemplo, para el COTAD, tal vez de aquí a 3 años ya no sea lo aplicable. ¿Qué necesito hacer? Por más nueva que sea la ley, reformarla. Pero recordemos que no estamos en sociedades estáticas, sino en sociedades dinámicas, que más con el tema de el conocimiento, información y todo, se vuelven mucho más dinámicas. Entonces, las necesidades de la gente cambian de un día al otro, cambian de una semana a la otra, y las leyes no pueden quedar estáticas mucho tiempo, porque hay que adecuarlas a la situación y a la connotación necesaria del momento, no solo política, sino social. Ahora bien, veíamos la víspera justamente la elección y posesión del nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Él en su discurso hacía énfasis en que una de las prioridades será precisamente trabajar en una agenda legislativa que responda a los intereses de la ciudadanía bajo estos consensos que son necesarios con las distintas fuerzas políticas, y también un trabajo que se vea en donde se vea reflejado esta independencia con las diferentes funciones del Estado. ¿Esto es posible? Por supuesto que es posible. Sin embargo, no nos podemos olvidar que en el trabajo legislativo tenemos varios actores, desde los colegisladores hasta los grupos de interés. Entonces, hablar de una autonomía se puede dentro de un marco o dentro de un contexto relativo en donde lo que debemos impedir es que otros entes distintos al Ejecutivo interfieran. O el mismo Ejecutivo. Exacto. Claro, el Ejecutivo u otros entes, perdón, yo me confundí, era diferente al Legislativo. Correcto. Pero de ahí decir que no va a haber interés del Ejecutivo, interés de los niveles de subgobierno, interés de la ciudadanía, interés de los grupos sociales, interés del electoral, interés de participación ciudadana en las distintas leyes, es imposible. Entonces, pero ellos tienen los mecanismos para ser escuchados. Es importante recalcar esto en la medida en que un poco no se diferencia o no se entiende este trabajo en conjunto. Se piensa que esta independencia debe estar claramente marcada en el sentido de que no intervenga de ninguna manera, por ejemplo, el Ejecutivo, cuando también amerita coordinación. Por supuesto, recordemos, sobre todo en el Ejecutivo, recordemos que es colegislador. El Ejecutivo tiene, entre otras funciones, la potestad de remitir proyectos de ley. De hecho, tiene exclusividad en ciertas temáticas para los proyectos de ley. En materia tributaria, por ejemplo, administración del territorio. Hay varios temas que son exclusivos para la iniciativa legislativa del Ejecutivo. Y luego, toda ley, una vez que ha terminado su proceso en el Legislativo, tiene que ir al Ejecutivo para que el Ejecutivo lo sancione o lo objete. Entonces, al inicio, no en todos los casos, pero al inicio y al final, vamos a tener la intervención del Ejecutivo. Entonces, no podemos pensar que la independencia es sin ninguna intervención del Ejecutivo, porque el Ejecutivo es colegislador, así como son colegisladores de alguna forma, las otras funciones del Estado cuando pueden remitirnos proyectos de ley en los temas de su competencia. Ahora bien, Cristian, ¿cómo se proyecta la Asamblea Nacional en estos 2 años que le queda del actual periodo legislativo, con estas nuevas autoridades, con esta nueva recomposición de las fuerzas políticas, si se quiere, y más aún todavía cuando se advierte la llegada en los próximos meses de iniciativas legales que van orientadas a reformas laborales, eventuales reformas tributarias? ¿Se avisoraría un momento complejo? Sí, si nos quedamos dentro del supuesto de que vendrán temas que serán complicados y los proyectos de ley no responderán a los intereses de la ciudadanía. Yo entendería que podría ser el efecto contrario. Podría que vengan leyes o proyectos de ley que mejoren la situación actual de la ciudadanía. Entonces, mi primera recomendación sería: esperemos a que vengan los proyectos de ley antes de pensar en esta situación de lo que podría pasar y que podría avisorarse una situación conflictiva.
¿Expectativas entonces para finalizar? Expectativas para finalizar, tenemos una recomposición de la Asamblea, hay que marcar una agenda legislativa coherente con las necesidades de la ciudadanía, coherentes con las necesidades del país y de la gestión del gobierno. Recordemos que esto no es un tema aislado, no es que nosotros hacemos las leyes por un lado y el Ejecutivo anda por su lado. Todos trabajamos al final por el beneficio del país. Entonces, las leyes que hagamos en la Asamblea tienen que ser correlativas a la función que va trabajando las políticas de Estado, las políticas de gobierno y las políticas públicas. Y tiene que favorecer a la ciudadanía, a los intereses ciudadanos y a los intereses del país. No de una persona, de la mayoría y en lo posible del común de la ciudadanía. Entonces, lo primero que yo plantearía es, tenemos que trabajar por una agenda legislativa que trate de abordar la mayoría de estos temas. Trabajar en una agenda legislativa no es fácil, porque uno trabaja en una proyección, es una perspectiva de lo que yo quisiera abordar y de lo que en este momento yo creo que va a ser necesario. Pero aquí a 2 meses me salta un conflicto o me salta una situación y la coyuntura me obliga a cambiar de vista. Entonces, las agendas legislativas no son estáticas, son dinámicas y muchas veces la agenda que estoy planteando hoy de aquí a 2 años revisamos y puede que se haya cumplido un 25%, un 30%, sin que eso quiera decir que no hayamos trabajado. Así es. ¿Sí? Porque se puede ver estos cambios y estas variaciones que se dan sobre la marcha. Entonces, pero hay que tratar de gestionar una agenda legislativa flexible, adaptable, pero que siempre esté pensando en abordar todo este tema, que mejore las políticas públicas, que sea coordinada con las políticas de gobierno y que beneficie a la ciudadanía. Y ahora, ya en el tema de las autoridades, estamos vísperas de la recomposición de las comisiones. Hay que esperar para ver cómo se recomponen, cómo se alinean las fuerzas en cada una de las comisiones. Debemos entender que las comisiones, como están constituidas en este momento o como quedaron constituidas hasta este momento, tenían una fórmula que venía de un momento político. Hoy es otro momento político, entonces tenemos que ver cómo va a terminar, cómo van a terminar de formularse y conformarse estas comisiones. Pero por lo pronto, el tema tenemos un presidente nuevo, un presidente joven, un presidente de lo que he visto y he leído sobre él, con ganas de trabajar, con ganas de sacar adelante estos 2 años de legislatura que quedan. Y de garantizar también la gobernabilidad. Y de garantizar la gobernabilidad al interior de la Asamblea y la relación con las demás funciones del Estado. Y yo espero que así sea, porque creo que ya hemos pasado 2 años de una Asamblea entre golpes y no golpes, entre cosas que se dijeron, entre destituciones. Y que no hacen más que afectar la institucionalidad. Exacto. Ojo, no quiero decir que si hay faltas no se debe corregir, pues por supuesto, y hay que ser drásticos para que no se vuelvan a repetir, totalmente. Pero espero que este sea un periodo de gobernabilidad y bienestar para la legislación nacional. Correcto. Cristian, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. La presencia de Cristian Proaño, experto parlamentario, con este balance de lo que ha sido hasta el momento el trabajo legislativo y, por supuesto, la proyección legislativa. Y en más noticias, amigos, les contamos que en la audiencia preparatoria de juicio contra la ex vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, pidió a la Corte Nacional de Justicia que se llame a juicio a la ex segunda mandataria por el delito de concusión. Salazar entregó 39 elementos de convicción y pidió que se continúe con el proceso judicial y que se mantengan las medidas cautelares en su contra y la inmovilización de cuentas por $173,000. La fiscal indicó que el delito es imprescriptible y que es sancionado con penas de entre 1 y 5 años de prisión. A María Alejandra Vicuña se le investiga por haber presuntamente recibido contribuciones por parte de sus ex colaboradores desde el 2011 hasta el 2013. Y en otro tema, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, Julio César Trujillo, sufrió un accidente cerebrovascular severo la tarde de este martes y fue ingresado de emergencia al Hospital Metropolitano. Hasta el momento continúa en estado crítico.
Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, sufrió un accidente cerebrovascular la tarde de este martes. Debido al hecho, fue ingresado de emergencia al Hospital Metropolitano. El director médico de esta casa de salud, Raúl Gervis, se pronunció ante los medios e informó sobre el cuadro del presidente. Sigue siendo una situación grave, está estable producto de su derrame cerebral y las condiciones siguen de un pronóstico reservado, grave, y su condición, por lo menos la evolución de estas horas, ha sido de estabilidad, pero en la situación crítica y grave. No se saben las causas por las cuales el doctor Trujillo habría sufrido este derrame. El médico dijo que no está en terapia intensiva, pero que el cuadro es grave. No está en cuidado intensivo, está con cuidados muy directos de una habitación, ¿no? La mañana de este miércoles, el consejero Luis Hernández mandó un mensaje a los ecuatorianos para que se solidaricen con el presidente del Consejo Transitorio. Tenemos los ecuatorianos que orar, tener fe y siempre estar conscientes de que un símbolo de lo que significa el cumplimiento del deber está delicado de salud y que es el doctor Julio César Trujillo. Asimismo lo hicieron las principales autoridades mediante sus cuentas de Twitter. El presidente de la República, Lenín Moreno, escribió: "Estamos pendientes del estado de salud de Julio César Trujillo. Nos solidarizamos con su familia por este difícil momento, con la esperanza de que pronto mejore para su valioso aporte al país como ecuatoriano ejemplar". También el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, que escribió: "Pendientes de los informes médicos de Julio César Trujillo, nos unimos a la oración por la recuperación de su salud. Mi solidaridad con su familia en estos difíciles momentos". Según un comunicado de la Secretaría del Consejo Transitorio, el abogado Eduardo Mendoza asumirá la presidencia del Consejo Transitorio hasta que se posesionen los consejeros definitivos. Hasta el cierre de esta nota, no se conocen detalles actualizados de la salud del presidente del Consejo Transitorio. Tatiana Sorenholzner, TVL Noticias. No obstante, mediante un boletín de prensa se dio a conocer que por decisión de la esposa del doctor Julio César Trujillo, él no recibirá ninguna intervención quirúrgica y que su familia aceptará que su enfermedad se desarrolle de forma natural. En el comunicado se indica que el equipo médico del Hospital Metropolitano, en donde se encuentra hospitalizado, le está proporcionando todas las atenciones médicas necesarias. Además, se hace extensivo el agradecimiento de parte de Marta Troya, esposa de Trujillo, por todas las muestras de cariño con su esposo y pide a Dios por su pronta recuperación. En otro tema, el Consejo Nacional Electoral informó mediante un comunicado que este lunes 20 de mayo se entregarán las credenciales a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Definitivo. El Consejo Nacional Electoral informó mediante un comunicado que el Tribunal Contencioso el lunes 13 de mayo notificó el archivo de todas las causas presentadas en esta instancia respecto a la elección de consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tuvo lugar el pasado 24 de marzo. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral debe cumplir con el debido proceso. Esto significa que debe esperar 3 días para que dicha sentencia se ejecutore. Cumplida esta etapa, el CNE proclamará resultados de las dignidades principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Asimismo, deberán transcurrir 48 horas para que dicha proclamación de resultados quede en firme. Agotadas estas etapas, se procederá a la entrega de credenciales a las candidatas y candidatos electos el lunes 20 de mayo de 2019, siempre y cuando no se presenten recursos electorales en cualquiera de las fases antes mencionadas. El Consejo Nacional Electoral reafirma el respeto absoluto a la voluntad popular en apego estricto al procedimiento dictaminados en la ley. Así lo informó mediante este comunicado. Tatiana Sorenholzner, TVL Noticias. El Gobierno Nacional prepara 3 reformas en materia laboral. El Consejo Nacional de Salarios se reunió la mañana de este miércoles y se espera que las reformas sean incluidas dentro del proyecto de Ley de Fomento Productivo 2. La reunión del Consejo Nacional de Salarios tardó más de 2 horas. A la salida, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, anunció 3 posibles reformas laborales acordadas entre los representantes de los empleadores y trabajadores. Estamos solicitando la creación del contrato por emprendimiento,
La segunda relacionada con la eliminación del 35% de penalidad por la contratación especial. En contratos eventuales y en contratos de servicios, en contratos ocasionales de trabajo. Hemos consensuado también en el tema de la facilitación de una jornada de trabajo de 40 horas semanales de manera ordinaria, en 5 días. Según Madero, en cualquier modalidad de contratación, el trabajador gozará de afiliación al Seguro Social y será necesario un acuerdo previo suscrito entre las partes. Sin el acuerdo previo por escrito no se podrá implementar ninguna modificación de jornada. Según cifras del Gobierno Nacional, hasta el 2019 más de 12,000 trabajadores perdieron su empleo. Sin embargo, el sector empresarial aún no sabe cuántas plazas laborales se generarán con las reformas en curso. Javier Sisa es el representante de los empleadores ante el Consejo Nacional de Salarios. Entonces, lo que se está buscando, no tenemos un número exacto, no le podría dar ese número exacto, pero lo que sí se está buscando es que las empresas tengan opciones para la contratación y además para poder adaptar precisamente la norma laboral a los requerimientos de sus actividades. Edwin Zarango, representante del gremio de los trabajadores, se mostró pasivo ante el anuncio, aunque dijo que no permitirán cualquier regresión en materia de derechos. Nosotros no lo estamos tomando como una flexibilización laboral, lo que estamos tratando es de que se le dé un cuerpo legal, una normativa a lo que ya se está estipulando en algunos sectores. Las reformas laborales serán incluidas en el proyecto de ley de fomento productivo 2, anunciado por el Ejecutivo y que será enviada a la Asamblea Nacional. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Ecuador suscribió un acuerdo que permitirá el ingreso de los productos de nuestro país al Reino Unido sin aranceles. Con este acuerdo, Ecuador se suma a Colombia y a Perú, que ya suscribieron el documento. En la suscripción del acuerdo estuvo presente el jefe de Estado, Lenín Moreno, y el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, los representantes internacionales de la Embajada del Reino Unido en Ecuador, el ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Edgar Vázquez Vela, y la viceministra de Comercio Exterior de Colombia, Laura Valdivieso. Pablo Campana sostuvo que el objetivo es garantizar el ingreso de productos al Reino Unido con arancel cero. Este acuerdo comercial que se firma el día de hoy nos acerca a la quinta economía del mundo, una región con un potencial de más de 66 millones de compradores para nuestros productos. Según se informó, desde agosto del 2018, Ecuador, junto con Perú y Colombia, emprendieron las negociaciones con el Reino Unido. Este acuerdo garantiza más del 95% de nuestros productos para que ingresen a Reino Unido con cero arancel. Esto quiere decir sin pagar impuestos. El presidente de la República, Lenín Moreno, destacó la suscripción de este acuerdo. Los acuerdos comerciales son siempre bienvenidos. Representan la decisión de tender puentes y abrir canales. Son los mejores instrumentos para ampliar el intercambio, para mejorar la cooperación y alcanzar con esto resultados y beneficios mutuos. En el 2018, Ecuador exportó 187 millones de dólares a Reino Unido e importó 151 millones. Los principales productos enviados a Reino Unido son el atún en conserva, banano, camarón y flores. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El presidente de la República, Lenín Moreno, a través del decreto ejecutivo 732, dispuso la creación de la Secretaría Técnica de Planificación, Planifica Ecuador, y con ello suprimió la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SEMPLADES. En el documento también determina que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, pasará a ser un ente adscrito a la Presidencia de la República. Existen reacciones al respecto. Desde el 13 de mayo de 2019 entró en vigencia el Decreto Ejecutivo 732, con el cual suprime la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SEMPLADES y crea la Secretaría Técnica de Planificación Planifica Ecuador, adscrita a la Presidencia de la República. En el documento establece que esta entidad estará a cargo de la planificación nacional de forma integral y de todos los componentes e instrumentos en el sistema. Para el asambleísta Fernando Burbano es una buena alternativa, siempre y cuando se mantenga el rumbo. Algún momento se le hablaba de centrales, no de SEMPLADES, por un carácter centralista. Entonces quizás el carácter hoy o estrictamente de planificación y no como prerequisito de gestión puede ser un buen giro. Pero además en el decreto
determina que las atribuciones del proceso del diseño institucional de las entidades e instancias de la función ejecutiva y a la empresa coordinadora de empresas públicas, la planificación estratégica de las empresas públicas, pasarán a la Secretaría General de la Presidencia. En el decreto ejecutivo de 6 artículos también establece que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC pasará a la Presidencia de la República. Según el legislador, se espera que este cambio no signifique un abultamiento en la carga burocrática. La idea es dar mayor eficiencia a este organismo de planificación. Porque si vamos a desarticular de alguna manera una institución que tenía nexos de acceso a la información, de procesamiento de datos, y que por esta nueva concepción se desarticule, creo que puede generar más burocracia y menos flujo de información. Lo deseable es de que funcione en el sistema y en línea. Eso es lo que esperamos. De la ejecución del decreto ejecutivo se encargará la Secretaría General de Presidencia en coordinación con el Ministerio de Finanzas, Ministerio de Trabajo, Empresa Coordinadora de Empresas Públicas y Servicio de Gestión Inmobiliaria. Mariela Logroño, TVL Noticias. Willay-kunawan miñukunchik kasna kaychisha kikinpa wasiman chamukunchik astawan kaypi riksishpa katishun kichwashimipi. Audiencia juicio María Alejandra Vicuña. Ñawpa kay ñukunchik mamayaqta piki papushaq apu warmi imatami kunankaypunlla kuna imaka kasna kay hatun ñawinchi taripaykuna imata ñawpaman kallarinapa kaypika ñamañashka kan. Shinami kay Diana Salazar apuq kama warmi imaka nishka ñukunchika kasna kay hatun taripaykuna imapak tukuy riksishkata miñacharinchik chaymanta ñawinchikuna imaka katinami kan nishpami willachishka. Shinallati kay huchachikuna imaka sukpatzaq kanchis chunga kimsa waranga dólar kullkikuna imatami kasnapaypa kasna mana alli shamushka shina rikurin chaytami ñukunchika mashkakunchik ninmi kasna kay hatun llakichikuna tiyashka mana tiyashkata riksinkapaj. Sukta willaypi charinchi salud Julio César Trujillo, shinallati kay Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, hatun tananaku Itapusha, Julio César Trujillo, runa apu imami kay punllakuna imaka ungurishka kan. Chaymanta paypa kasna kausay imaka wajirishkami rikurin, shinapash kasna hambina wasikuna imapimi, kasna hambirikun nishpami kaypika willachishka kuna. Comunicado CNE kay Consejo Nacional Electoral Tananaku imantami willaykuna imata kunanka chaskishkanchi paykuna kaninmi kay awaki ishkichunga punlla kay ayriwa killa imapimi kasna kay mushu kay Consejo de Participación Ciudadana hatun tananaku Itapushanapaq agllarishka runakuna imamanka ña iñikfanga tachayachinga ninmi. Shinallati kaypimi kasna kay hatun imashilla yataripashkakuna llaqtayo agllashka runakuna imapish ña kaypika llankaypika llaringakuna nishpami willachishka. Reunión Consejo Salario shinallati kay punllakuna imami kasna kay mamallaqta tananaku yukupi shinallati kay Consejo Nacional de Salarios runakuna imawan rimanakushka kan. Kaypika imashinalla kasna kay mushuk Ley Fomento Productivo 2 kay kamachi imapimi kasna ñukunchi llaqtapi mushuk llankaykuna mushuk pachakuna imapi llankana chayta rikuchik kasna mañaykuna imataka kimichishun nishpami kaypika willachishkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más información, amigos, y les contamos que la Asamblea Nacional será sede del Seminario Internacional Trabajo e Interculturalidad este 16 y 17 de mayo bajo la coordinación del asambleísta Tito Puanchir. En este marco, el Parlamento también acogerá la reunión extraordinaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano Parlatino.
Este 16 y 17 de mayo en el Salón José Mejía Lequerica se desarrollará el Seminario Internacional de Trabajo Intercultural de América Latina y el Caribe, con el objetivo de profundizar con panelistas de la región sobre el trabajo que ha desarrollado los pueblos indígenas, qué se debe mejorar y cómo potenciarlos para que sean incluidos en las formas de labor tradicionales. Así lo explicó el coordinador del evento, Tito Puanchir, mediante rueda de prensa. ¿Por qué no buscar a través de esto el desarrollo económico, desarrollo cultural? ¿Por qué no podemos decir desarrollo de los pueblos a nivel de derechos civiles y políticos? Además explicó cuáles son los 6 países invitados a participar en el conversatorio. Por ejemplo, Bolivia, México, ha confirmado Guatemala, confirmado Paraguay, entre otros, quienes somos miembros de la comisión. También comentó cuáles serán los temas abordados en el seminario. Las políticas públicas para pueblos y nacionalidades a partir de la experiencia de la República Bolivariana de Bolivia, también el trabajo, avances y retrocesos en Ecuador, según el convenio 169 de la OIT, las políticas públicas para pueblos y nacionalidades, avances y limitaciones a nivel de América Latina y el Caribe. Otra temática es el trabajo e interculturalidad en América Latina y el Caribe. Este seminario internacional cuenta con el reconocimiento de Cenecit. Los participantes recibirán un certificado y se estima que los insumos presentados por los expositores se recopilen en un libro con aval académico. Además, la Asamblea Nacional será sede de la reunión extraordinaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlatino. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Agenda de actividades. Rápidamente la revisión de la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este jueves 16 de mayo, 7:30. La Comisión Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia conocerá y resolverá sobre la propuesta presentada en torno al articulado de la sección segunda referente a los derechos específicos de niñas, niños y adolescentes en lo atinente a derechos de protección especial. Será en el 6º piso, Palacio Legislativo. 9 de la mañana, Seminario Internacional Trabajo e Interculturalidad América Latina y el Caribe, reflexiones en torno a la aplicación del convenio 169 de la OIT. Será en el Salón Nela Martínez. 9 de la mañana, rueda de prensa del asambleísta Lourdes Cuesta con la presentación de la Ley de Desaparecidos en la sala de prensa, planta baja, Palacio Legislativo. Y a las 16 horas, sesión número 595 del Pleno de la Asamblea Nacional. 2 puntos en el orden del día: el himno nacional de la República del Ecuador y la integración de las comisiones especializadas de la Asamblea Nacional. Así ponemos punto final a la emisión estelar de TVL Noticias de esta jornada. Amigos, gracias por habernos acompañado. Una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.